Ya con nosotros está un buen amigo que viene para hablarnos sobre la experiencia de Cuídate del agotamiento. El pastor y amigo, el doctor Ariel Ortiz Doble, viene para hablarnos sobre esta experiencia tan importante de Cuídate del agotamiento. Y como me decía mi abuelita, el agotamiento es como la muerte, está detrás de la oreja. Así que bienvenido, pastor, nuevamente a esta experiencia. La paz de Dios. Muy buenos días, Jesús. Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos que nos están escuchando o viendo. Muy bien, continuamos con nuestro tema de Cuídate del agotamiento. La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre la importancia de hacer una lista de cotejo en los casos en que ya estemos dentro de la experiencia del agotamiento. Es una lista de cotejo que nos va a poner en perspectiva y va a poner sobre la mesa aquellas cosas importantes que debemos hacer para salir del agotamiento de forma gradual. También esta lista de cotejo se puede utilizar para la prevención, ¿verdad? Pero estamos entonces particularmente dirigiéndonos a los momentos en que ya hemos caído en un agotamiento espiritual. Empezamos hablando sobre la importancia de cuidarnos, o sea, de implementar algunos aspectos relacionados con nuestra vida física. Y hoy comenzaremos a hablar sobre algunas acciones necesarias para ayudarnos a salir del agotamiento emocional. Recordemos que cuando nos da o caemos en agotamiento espiritual y emocional, se afectan tres áreas de nuestra vida, ¿no? Las áreas que componen nuestro ser, que es el área física, el área emocional y el área espiritual. Por lo tanto, para salir del agotamiento, debemos lograr que esas tres áreas se recompongan, ¿verdad? Si una de las tres no está completamente restaurada, puede que haya una recaída. De manera que tenemos que asegurarnos que estas tres áreas de nuestra vida estén saludables para poder retornar al ministerio anterior o, si así decidirlo, el concilio o el mismo ministro, por razones que ya hemos explicado, entrar en otro ministerio. Pero es importante que se haga bien consciente de que la persona está restaurada en esas tres áreas. Entonces hoy hablaremos de algunos aspectos importantes en la vida emocional. Y lo primero que tengo aquí en la lista, sin que eso sea, digamos, ¿verdad? Lo más importante, no está en orden de importancia, pero me parece interesante que aparezca como la primera opción. La pregunta es, en la lista de cotejo, ¿te has reído varias veces hoy? Hemos hablado de la importancia del buen humor, la importancia de reírse. De la misma manera que las endorfinas se producen cuando uno hace ejercicio, particularmente ejercicio aeróbico, y habíamos definido lo que eran endorfinas. Endorfinas son esas enzimas que genera el cuerpo cuando se hace ejercicio, que son sustancias que están en nuestro cuerpo, que el Señor ha puesto ahí para sentirnos bien cuando se secretan. Pues ocurre lo mismo cuando uno se ríe. Cuando uno se ríe, se generan ese tipo de sustancias, las endorfinas, y nos ayudan a tener una sensación de bienestar. Y la verdad es que todos, de alguna manera, hemos experimentado el bienestar que se siente cuando uno se ríe y se ríe a carcajadas. No sé si a ti te ha pasado, Jesús, pero a mí me pasa. Cuando escucho, veo algún programa sano de comedia o estoy compartiendo con algún compañero y me hace un chiste, etcétera, me río y la risa me produce bienestar. Así es. Y entonces, pues hay varias maneras de uno poder reírse
y de poder provocarse risa o bienestar de manera saludable y sana, ¿verdad? Lamentablemente hoy en los programas de comedia en la televisión son programas muy cargados hacia la sexualidad y el doble sentido, y realmente no hay mucha creatividad. Pero cuando pensamos en programas de comedia saludables, sanos, como aquellos de hace unos cuantos años atrás, con Cholito, con Findingo Lengua Muerta, con Machuchal, Yo no había de la nacido, época, doctor. de la época mía. Tú no habías Exacto. nacido, yo lo sé. No, no, yo no conozco, yo no sé de lo que está hablando. Son comediantes nuestros, ¿verdad? Cuando Tres Patines, ese cómico cubano fantástico, y otros más, que eran programas de comedia. De hecho, los han estado poniendo en televisión, los han estado reciclando, y cuando tengo la oportunidad de verlos, los veo, porque realmente comedia sana es buena. Pues hay que ver ese tipo de programas. También había unos programas antes en la televisión de Lucille Ball, de Dick Van Dyke, que tú tampoco habías nacido, pero Ese- también hay manera de conseguirlo. Son programas sanos y buenos. Mira, Pero, mira, pastor, hay unos programas también en televisión que son los programas estos de cosas que le pasan a la gente. de Eh, videos, de videos, que son cosas que le pasan a la gente. A mí me encantan esos videos. En Facebook yo veo muchos videos de risas, de bromas que se hacen unos a otros, y son fantásticos, fantásticos. A mí que me encanta reír, eso me ayuda muchísimo. De hecho, sí, para mí la risa ha sido uno de las mayores, después del Espíritu Santo, obviamente, pero la risa ha sido un ingrediente importante para poder superar muchas crisis en las cuales hemos tenido que experimentar. La risa, el reírse, y no tan solo reírme de otras cosas, reírme de mí mismo, reírme correcto. de mí mismo. Donde yo he tenido que Exacto. aprender a reírme de mí mismo, de mis metidas de pata, de los embustes y de las cosas que he dicho, que a veces estoy predicando y digo un disparate y lo sigo predicando como si, y nadie se da cuenta. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Y tú sabes que tú dices, ay, yo acabo de decir un disparate aquí. Pues, Pero me y, tengo que quedar reír. y de cosas a veces, por ejemplo, en reuniones familiares, en estas épocas especiales o en cualquier situación donde tú te reúnes con tus hermanos, con tus primos, etcétera, y comienzas a recordar experiencias de la niñez o experiencias de la adolescencia. Oye, y salen muchísimas experiencias o cosas, y uno comienza a reírse de uno mismo, de lo que uno dijo, de lo que uno hizo, de cuando salimos cogiendo porque nos metimos en un sitio y no teníamos que meternos, y eso comienza uno a reírse. Esas cosas son buenas, hay que buscarlas. Y abundando un poquito sobre los videos que tú mencionas, mira, en YouTube hay unos videos de niños, por ejemplo, bebecitos, el comportamiento de los niños pequeños con sus padres, cuando los ven, cuando los vienen a buscar, que son extraordinarios para uno reírse, porque son experiencias de la vida normal, de cómo un bebé de 1 año, 2 años, 3 años reacciona a alguna expresión facial de su papá. Eso está en los videos también en YouTube. Y están videos de animales, de gatitos y perros, cómo se comportan. Mire, usted se pone a ver esos videos y es fácil buscarlos en YouTube, y, y pasa media hora riéndose de forma sana, saludable, y eso le va a venir muy bien, Jesús. Uno no puede estar enterrado, enfurruñado, ensimismado, con coraje todo el tiempo, porque eso no nos va a ayudar a salir del agotamiento. No podemos estar lamentándonos todo el tiempo, ay, estoy enfermo, no puedo volver a predicar, no puedo volver a ministrar. Y entonces eso revierte en una carga adicional. Uno tiene que sacarse, salirse de ahí. Y la risa es importante. Yo he mencionado aquí en varias ocasiones una revista que se publicaba mucho antes, todavía se publica, no tanto como antes, Reader Digest, que tenía una sección que se titulaba La risa, remedio infalible. Y eran chistes sanos, uno los leía y de verdad que eh, le hacía bien. Y además de eso, hay actualmente tenemos algunas personas en los medios cristianos que también
son personas, son payasos, personas que hacen presentaciones jocosas, que también es una manera de uno, digamos, pasarla bien, sanamente. Pero también hay otros libritos, hay libritos de chistes cristianos. Lamentablemente no he visto aquí en español, no he visto mucho, pero yo quiero que vean, por ejemplo, este es un librito que se titula The Best Cartoon from Leadership. Los mejores cartoons o muñequitos, ¿verdad? Caricaturas de Leadership. Leadership es una revista cristiana y ellos en sus páginas tienen una sección de chistes y ellos entonces lo que han hecho es que han coleccionado esos chistes y los están publicando en libritos como este. Y son son chistes fantásticos que pues presentan a situaciones pastorales. Hay uno, mira, te voy a mostrar este. Este no tiene no tiene muchas palabras, pero es bien fácil de entender. El pastor bautizando a una persona y mira la mano. Es una billetera. Es una billetera. La billetera. Esa no va a bautizarla, esa no la quiere bautizar, la billetera. Es correcto. Bautiza los billetes, estos son míos. Eso no son de Dios. Así que esos son chistecitos que uno los lee y le da mucha risa, ¿no? O sea, y así por el estilo hay otros chistes que nos ponen a nosotros los ministros, ¿verdad? A reír. Mira, pastor. Mira, pastor. Ajá. Yo tenía un amigo pastor hace muchos años que era pastor de una iglesia de campo. Sí. Y un día llegó un hermano a la iglesia en caballo. Porque la gente produjera no tenía, ¿verdad? Unos tenían cajos, tenían caballos. Y este hermano llegó a la iglesia en caballo y llegó con un gorro bien grande, un gorro. Y llegó a la iglesia, se sentó y empezó a coger el culto y llegó el momento de la ofrenda. Y cuando llegó el momento de la ofrenda, este hermano, pues los mujeres pasaron, tomaron la ofrenda y este visitante, esta persona visitante, pues echó su ofrenda y llegaron al frente para orar por la ofrenda y el pastor le dice al diácono, óigame, señor diácono, dígamele al hermanito aquel hermano visita que está allí, que tiene aquel gorro, dígale que se me quite el gorro porque estamos en la casa del Señor. Y el diácono le dice, pastor, está bien, yo se lo digo, pero mire, ese hermano acaba de echar 500 pesos de ofrenda. Y el pastor le dijo, ah, sí, pues dile que entra el caballo. Ese está bien bueno. Ese está bien bueno. Y hay un chiste que es un poquito cruel, pero es un chiste también que se saca de la, ¿verdad? Del mundo, de la cultura religiosa cristiana. Y es este misionero que está en África y va caminando por un sendero hacia una tribu y de momento se le aparece un león. Y el león cuando lo ve se le tira detrás y el hombre sale corriendo y llega a un punto en donde no puede correr más y cuando mira para atrás ve al león arrodillado orando. Y entonces el misionero dice, ay, gracias a Dios que este león es cristiano. Pero entonces la oración del león era, y te doy gracias por la comida que me has provisto hoy. O sea, que el león estaba dándole gracias a Dios porque misionero. Así que hay diversidad de fuentes donde uno quiere, puede sacar información para reírse. Mira, aquí hay otro chistecito sin muchas palabras. Está este maestro de escuela bíblica dándole una clase a los nenes, a los parvulitos. Este que está aquí. Entonces le dice, escatología, ¿algún comentario? Y los nenes se quedan
pasmados mirándose unos a otros y diciendo, ¿qué es eso? Entonces, son críticas también, ¿verdad? Que a veces ponemos gente a dar clase a los niños y demás y traen temas bien diferentes, bien distintos que los niños no entienden. Pues todo eso está aquí en forma de chiste. Así que puede entrar en internet y buscar chistes cristianos o comprar a través de las diferentes, ¿verdad? Tiendas de internet, chistes cristianos. Hay otra fuente también de chistes que no son necesariamente cristianos, pero son sanos. Hay un personaje, hay un caricaturista que se llamaba Jim Unger, que creó una caricatura que se llama Herman. Y esas caricaturas son bien de pocas palabras, básicamente son dibujos que uno los tiene que interpretar, pero son bien sanos y bien sencillos y ofrecen la oportunidad de uno reírse, ¿no? Y trae esto como una muestra de que hay material, Jesús, en el mercado que nos provee fuentes Sí. para uno reírse. Mira, pastor, y yo creo que lo que usted está trayendo hoy es bien importante. Me parece que el mundo que estamos viviendo es un mundo que promueve tanto, hay tantas situaciones que lo menos que le dan a uno son ganas de reír. Eso es así. Hay tantos problemas, tantas situaciones, tantos retos, que lo menos que uno tiene son como deseos de reírse un rato. Pero me parece Correcto. que es importante el que podamos tener esos momentos de podernos reír, de que podamos de alguna manera soltar la presión del día. Eso es Yo así. trato, óigame, mira, pastor, y delante de Dios lo digo, todos los días, yo saco un rato para reír. Ah, eso es maravilloso. Todos los días. Yo voy a Facebook o yo voy a YouTube y yo me pongo a ver videos y a veces mi esposa me encuentra a mí casi tirado en el piso, muriéndome de la risa, viendo videos de risa. Y cuando quiero reírme un buen rato también, simplemente voy a ver al Chavo del Ocho, que me encanta. Ese es mi personaje favorito. Y lo consigues fácil en YouTube. Ahí está en YouTube. Ahí está, en YouTube. En YouTube hay un montón de canales que pasan el Chavo del Ocho 24 horas al día. Correcto. Y yo me voy ahí al Chavo y ahí empiezo ya a ver al Chavo del Ocho y mi esposa todavía me dice, Chuito, tú has visto ese capítulo, tú lo has visto creo que como 1000 veces. ¿Qué tú le encuentras de chistoso a eso, Chuito? ¿Qué tú le encuentras? Pero yo estoy tirado en el piso muerto de la risa. Y ella me dice, pero ¿qué tú le encuentras a eso si tú lo has visto como 1000 veces? Pero literalmente, pastor, yo todos los días saco un rato para reírme. Saco un rato. Pues, ¿Por qué? Porque es importante uno reírse, pastor, y soltar esa presión que uno tiene mira, de muchas cosas. y la risa te mantiene joven, Por eso ¿oíste? que yo me veo así. Sí, Ya pues entendí. tú te ves lo sano, Ya, porque la risa ya te entendí. mantiene joven. Los músculos de la cara se ajustan, se relajan y no permiten tanto esas líneas de vejez. Así que reírse es un remedio maravilloso. Y la pregunta es, ¿te has reído varias veces hoy? Quiere decir que no es reírse hoy y la semana que viene Exactamente. reírte y pasar un mes y no te reíste y volviste. No, es todos los días. Hay que buscar como tú. Y yo creo que la receta tuya es perfecta para todos mis amigos y amigas que nos están escuchando. Busque, hay fuentes para reírse sanamente. No hay que sintonizar los programas chabacanos de nuestra televisión que siempre están cargados de sexualidad y doble sentido y chistes oscuros. No hay que sintonizar la Comay, que es un programa desastroso, que lo deben sacar del aire, que se mofa de la gente y busca tratar de hacer reír a la gente, pero usando recursos destructivos
No, no hay que sintonizar ese tipo de programa. Hay mucha información, muchas fuentes que nos pueden dar una experiencia de risa, de alegría, sanamente. Así que el cristiano tiene que saber separar la paja del trigo en ese sentido también. Así Mira, que pastor, a mira, reírnos todos los días. mira, pastor, y esto que estamos hablando es tan importante porque en muchos círculos, pastor, en muchos círculos, esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, pero es una gran verdad. En algunos círculos, ¿verdad? Ya sean evangélicos, cristianos, como se quiera decir, el que la gente se ría es visto como es visto como algo carnal. Eso es así, eso Es es visto cierto. como que algo carnal, como que no, tú sabes, esto es reírse mucho, eso es carnal, no sé, esto es una cosa seria y se toman las cosas tan en serio que yo todavía es la hora en que todavía trato de entender eso y no lo puedo entender. Y a mí me parece que entonces el llamado esta mañana es que nosotros podamos disfrutar, porque yo creo que disfrutar la vida no es pecado, reírse tampoco lo es. En ningún Claro. sitio parece, de hecho, la Biblia sí dice que airaos, pero no pequéis, pero la Biblia en ningún sitio dice que reírse es pecado. Es más, en el Salmo 127 dice, cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, Ahí está. y entonces nuestra boca se llenará de risa. Así es. Lo dice la Escritura, el Salmo 126, debo decir. Así que reírse es una expresión de alegría, de gozo, es una expresión que honra a Dios cuando nos sentimos contentos. A veces, hasta leyendo la Escritura, uno siente una bendición y uno se ríe de gozo, de alegría por las cosas que encuentra ahí. A veces uno cuando medita en cómo Dios brega con uno y uno es un cabeciduro y Dios le da un cocotazo a uno y uno reflexiona en eso y dice, la verdad, Señor, que me lo merecía, tú sabes. O sea, y todas esas reflexiones, además de lo que hemos hablado, nos ayudan a mantener un buen humor, nos ayudan a relajarnos y nos ayudan a aportar para salir del agotamiento espiritual. Hay otra área en la lista de cotejo que es la introspección. Dice, ¿cuán positiva fue tu introspección hoy? Una introspección es una reflexión personal en donde uno se mira por dentro. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 139. Los últimos versos de ese salmo dice, escudriña mi corazón y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También el Salmo David, el salmista David en el Salmo 19 dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Oh, Jehová. Dios. El cristiano, el ministro, tiene que hacer introspección, pero tiene que hacer introspección no para castigarse, no para llenarse de culpa, sino para identificar aquellas cosas buenas que Dios ha hecho, que nos provocan para adorarle, como en el Salmo 92, ¿verdad? Por cuanto me has alegrado con tus obras, decía el salmista, en las obras de tus manos me gozo. Uno contempla la creación, contempla la escritura, reflexiona y uno se goza. Cuando uno identifica algo en la vida personal que no está bien, no debe comenzar a azotarse porque la vida cristiana no consiste en lacerarnos, ¿verdad? Ni autoflagelarnos, porque así no se redime la culpa. Cuando encontramos algo que no está bien, ¿qué hay que hacer, Jesús? Ponerla delante del Señor, pedirle perdón, dejarnos perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, levantarnos y seguir adelante. Yo creo que mucha gente todavía no ha entendido la gracia de Dios en ese sentido. Cristo se llevó nuestra culpa, Cristo pagó por nuestra culpa. Hebreos habla de que nuestra conciencia culpable ya no
no la tenemos más desde el momento en que dejamos que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando llegamos al agotamiento espiritual, vamos a ver, cuando hacemos una retrospectiva, que cometimos muchos errores. Pero ¿qué va a pasar? ¿Tú vas a seguir castigándote por los errores que cometiste? ¿O vas a determinar no cometerlos, pedirle perdón al Señor, mejorar aquello que no estaba bien, incorporar cosas nuevas a tu vida y seguir adelante? ¿Verdad? Así que cuando hagamos introspección, tiene que ser una introspección, como dice el autor, positiva, que te ayude a levantarte. Mire, si David, el rey David, que es el gran cantor de Israel, el hombre que dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios, analice la vida de David. David cometió muchísimos errores, pero lea los salmos de David, sobre todo los salmos penitenciales. Que David, cuando pecaba, cuando David cometía alguna falta, ¿verdad? Lo que hacía era pedirle perdón al Señor, aceptar el perdón del Señor y seguir adelante. Y David fue un rey que es el modelo, el prototipo de lo que debió haber sido un rey, como modelo a los demás reyes. Así que ese asunto de hacer introspección, Jesús, identificar las cosas que hicimos mal y no volverlas a hacer, es bien importante. Así que no te castigues pensando en los errores que cometiste que te llevaron al agotamiento espiritual. Identifícalos, pide perdón, aprende, déjalos atrás y sigue adelante. Y yo creo que ese aspecto de la introspección positiva es fundamental en el proceso de sanidad del agotamiento espiritual. No sé si tienes algún comentario al respecto. Mira, pastor, pero mi comentario es que ciertamente esto es una gran verdad. En nosotros poder tener esos espacios de introspección, definitivamente, yo en mi agenda diaria, trato de todos los días, porque no puedo decir que lo hago todos los días, pero yo tengo en mi agenda, si usted va a ver mi teléfono, usted va a ver que dice a las 10:30 de la noche, es el momento para yo dedicar un espacio para hacer una introspección del día y para yo hacer un análisis y antes de acostarme a dormir, pensar cómo me fue el día, qué pude haber hecho mejor, qué pude haber trabajado, cómo reaccioné a tal situación, cómo hice esto. Y en esa oración decirle al Señor, Señor, pues mañana es otro día, ayúdame a hacerlo mejor. Y esa introspección yo la tengo en mi agenda puesta así, para todos los días tener un espacio donde, y obviamente pues hay días que no lo hago porque me quedo explotado y me acosté y me fui en un viaje y no lo pude hacer. Pero ciertamente yo trato de tener como una disciplina esa experiencia de introspección de manera diaria. Muy bien. Y particularmente las personas que han caído en el agotamiento tienen que tener esa disciplina muy presente, porque hay veces los fantasmas del pasado nos persiguen. Sí. Los errores del pasado nos persiguen y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús, echarlos fuera, porque hay un futuro mejor. No podemos dejar que ese pasado esté continuamente atormentándonos, Jesús. Cuando se cae en el agotamiento espiritual, con toda la depresión que muchas veces precede a esta experiencia y luego la autosustenta, porque la depresión autosustenta el agotamiento, es importante que nosotros hagamos un acopio de fuerzas emocionales y espirituales y establezcamos esa disciplina de no dejar que los fantasmas del pasado, los errores cometidos en el pasado nos persigan y nos controlen. Lo podemos hacer mejor en el nombre de Jesús. Podemos continuar adelante en el nombre de Jesús. El error que cometí ayer me hizo daño, pero lo voy a usar como una plataforma para pararme y crecer y no volverlos a cometer.
Eso es importante, si no nos quedaremos estancados, nos quedaremos en el pozo de la desesperación, en el lodo, y no podremos salir. Así que es importante esa introspección. El tercer punto dice, ¿cuánto tiempo de esta semana pasaste viviendo en el presente? Que es un elemento que es complementario del que acabamos de decir de la introspección. No podemos dejar que el pasado nos controle. Podemos usarlo como un referente para aprender, pero no podemos dejar que ese pasado nos controle y el enemigo de las almas nos haga pensar que no podemos salir de ahí. El pasado se quedó atrás y Dios tiene cosas nuevas y maravillosas para nosotros. Así que no te dejes engañar. Deja el pasado atrás. Aprende de los errores pasados y mira hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 de Hebreos nos dice que no debemos dejar que el pecado se convierta en un lastre, los errores se conviertan en un lastre que no nos dejen caminar hacia adelante. Que tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tomarlo a él como ejemplo y seguir adelante, caminando. Así que tú que me estás escuchando, pastor y pastora, que puedas estar en algún tipo de crisis parecida al agotamiento espiritual, y no necesariamente una crisis de agotamiento espiritual, alguna crisis de esas que surgen en el pastorado, que nos sumen en la desesperación, que nos sumen en la depresión, que nos sumen en esta situación, ¿verdad? Emoción ya no puedo seguir adelante, esto me salió mal, terminó mi ministerio, ese tipo de pensamientos que llega a la mente. No dejes que eso te controle, porque hay mucho camino por recorrer. Gloria a Dios. El camino nos espera, ¿no? Así es. Entonces, finalmente, que ya son las 8:40, sí. Tenemos que salir a pasear, Jesús, a pasear. No nos podemos quedar encerrados en cuatro paredes. El que está pasando por agotamiento espiritual no puede quedarse enclaustrado. El encerramiento es contraindicado no solamente para ¿verdad? Esa condición, es contraindicado para cualquier cosa. Ahora mismo, durante la pandemia, que normalmente uno debe estar más guardadito, mire, por lo menos una vez en semana hay que meterse en el carro y dar una vuelta para distraerse, ¿ok? Es importante entonces que el que está queriendo salir del agotamiento espiritual tenga en su lista de cotejo y en su agenda relajarte, salir a pasear, caminar por la playa, darte un bañito en la playa, irte por ahí a comer, etcétera, con tu esposa o esposo, porque eso te relaja y te saca, te desvía de las preocupaciones que podría traer consigo el agotamiento espiritual. Así que Jesús, estas cuatro cosas, estos 4 puntos, y obviamente nos quedan unos cuantos más, pero no tenemos tiempo para continuar, son importantes incluirlos en nuestra lista de cotejo. Resumo, reírse varias veces en el día. ¿Me reí varias veces en el día? Esa es una preguntita que te tienes que hacer y tenerla en tu lista. Hacer introspección positiva. ¿Hice introspección positiva hoy? Tienes que cotejar eso. ¿Cuánto tiempo de esta semana pasaste viviendo en el presente? ¿Estoy viviendo en el presente o estoy dejando que el pasado controle mi mente y mi vida? Y en cuarto lugar, hice algo para relajarme y recrearme esta semana, dice, por lo menos 3 veces en semana. Así que esos 4 puntos son importantes, incluirlos en tu lista de cotejo como parte del proceso para tu salir del agotamiento espiritual. Me parece que esta mañana, una mañana interesante, ciertamente el tiempo se nos ha ido, pero pastor, tremendas recomendaciones para la gloria del Señor,
Y no puedo pasar por alto, pastor, que antes de finalizar esta jornada, gracias a la pastora Viviana Ochoa de Panamá, que nos dice excelente enseñanza, siervo, para la gloria del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. El buen amigo Ángel Isaac nos dice, eso también crea organización en nuestra vida. Buen consejo, lo recibimos. La pastora Mayra McNamee de Panamá nos dice buenos días y bendiciones. Tengo por acá también al pastor David Galán, que nos dice eso es correcto, no podemos disfrutar de la desgracia o el dolor ajeno. La pastora Gualesca nos dice Dios les bendiga. La pastora Angelique nos dice los cristianos también sabemos reír, y la pastoral no tiene que estar exento de poder tener un buen sentido del humor. Totalmente de acuerdo. También el pastor Orlando Pabellón nos dice buenos días. En la buena risa hay sanidad. Totalmente de acuerdo. Y también nuestra querida amiga Janet Sinton nos dice excelentes consejos para tener siempre en cuenta y muchas veces lo olvidamos. Pastor, antes de irnos y recibir la palabra de la mañana, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, y con su ministerio? Sí, pueden comunicarse conmigo al 787-202-5545. Ese es mi número de teléfono de celular. Preferiblemente me envían un texto antes de llamarme para poder luego identificar la llamada cuando entre. Y me pueden escribir a mi correo electrónico aortiz51@aol.com. Perdón, ahí estaremos gustosos de recibir sus preguntas, dudas, invitaciones. Si a alguna persona le interesa invitarme, estoy disponible para compartir algunas cosas que hemos aprendido en la vida y en los estudios para bendecir el ministerio. Así sea. Pastor, gracias por bendecirnos. Que la paz del Señor sea con usted y que tenga usted un excelente día. Igualmente a ti y a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están sintonizando. Dios me los bendiga. Señor, pastor, un abrazo. La paz de Dios.